Señor, te ruego también por mi vida, que tú la uses en este momento, Señor, para edificación de todos nosotros que escuchamos tu palabra, Señor, que este mensaje sea para gloria de tu nombre, Señor, y para aliento y edificación de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, rogando también que traigas paz a mis hermanos en este momento y que nos dispongamos, Señor, a ser alimentados por ti solamente. Que la palabra de hombre, Señor, no sea tomada en cuenta. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco, Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero compartirles el día de hoy una palabra que está en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 6, pero antes de iniciar el mensaje quisiera aprovechar el micrófono un poquito, abusando de la oportunidad que tengo de estar aquí y darle gracias al Señor porque Él es bueno, mis hermanos. Mis hermanos, escuché cómo agradecían. Juanito agradecía por su trabajo, algunos hermanos por la salud, por los años cumplidos. Yo quiero darle gracias a Dios porque a mí, a mi familia, a mi esposa nos ha permitido pues algo que ni siquiera habíamos pensado, y es a través de algunas personas por ahí nos ayudó y pudimos concluir el lugar, mi casa, donde pues hacemos la reunión, la escuelita bíblica. Nosotros comenzamos, nuestra idea era simplemente poner las paredes, la losa y a lo mejor pues por ahí medio acomodar y empezar a dar las clases para los niños, pero Dios es bueno y tanto ama a su pueblo que usó ese lugar, usó los recursos de estos hermanos que por ahí nos ayudaron y se pudo concluir hasta el piso. Los niños están ahorita en ese lugar un poquito mejor y le doy gracias a Dios, le doy toda la gloria a Él porque sé que solamente Él, en un lapso de 2 años que yo no veía ni siquiera porque debía mucho dinero todavía del crédito de la casa, se pagó el crédito, se arregló eso y se arregló el piso. No veo más que el poder de Dios en todo eso que está pasando y la gloria sea para Él, y pues con todo el amor seguimos ofreciéndole a los niños. Sigan trayendo a sus niños, que con todo gozo y alegría nosotros les ofrecemos nuestra casa, ese espacio. Pues, gloria a Dios, exactamente, gloria a Dios que es bueno. Y ahora sí, mis hermanos, pues al capítulo 6 de Isaías, verso 1, por favor. Y dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Qué preciosa visión que el Señor le regaló a este varón Isaías. Cuando leía yo esta porción de la palabra, pensaba en la importancia por la cual el profeta está escribiendo, específicamente qué pasó cuando él vio, qué estaba pasando en el entorno social, cuando él escribió esta parte del libro, cuando escribió esta visión. Y dice: el rey Uzías murió ese año, el año que murió el rey Uzías. Yendo un poquito al libro de Crónicas, al capítulo 26, uno puede apreciar ahí la historia del rey Uzías. Y para un poquito empaparnos, mis hermanos, vamos allá al segundo libro de Crónicas, al capítulo 26, desde el verso 1. Amén.
dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Por ahí se habla de un reinado de 52 años, y dice que mientras buscó al Señor, él le prosperó. Sabemos que nuestro Señor es poderoso, es grande. Nuestro Señor, cuando bendice, bendice abundantemente. Muchos de nosotros podemos ser testigos fieles, no solo económicamente. El Señor nos bendice con paz, con alegría, con tranquilidad, porque le dio paz a este rey mientras él estuvo reinando, le dio prosperidad económica. Si seguimos leyendo todo el capítulo que habla del rey Uzías, todo lo que hacía, dice que era amigo de la agricultura, lo cual habla de que hubo grandes cosechas, quizás de fruta, de cereales, de tantas cosas que podían producir alimento para el país. Le dio paz, le dio tranquilidad, le permitió usar su ingenio para crear máquinas. Y se habla de 52 años de reinado en los cuales hubo prosperidad y tranquilidad. Y yendo al momento en que muere este rey, el final de sus días es un poquito trágico, cuando se ensoberbece, cuando deja de mirar al Rey de Reyes y se mira a sí mismo, y muere de una forma trágica este rey. Pero dice, cuando buscó al Señor, cuando persistió en buscar al Señor, el Señor le prosperó. Y luego Isaías hace mención al año en el que murió, y es un rompimiento. Isaías está hablando de un rompimiento de 52 años de prosperidad, de tranquilidad, de paz en el pueblo, de cosas buenas. Nosotros anhelamos a veces que un gobierno de 6 años no nos vaya tan mal, pero imagínense 52 años de un buen gobierno, de bendición en el pueblo, y de repente se rompe. Y luego Isaías está diciendo, en el año que murió este rey, en el año que se rompió, se cortó lo que estaba pasando, la prosperidad, la tranquilidad, dice, vi yo al Señor, yo vi al Padre sentado en su trono. Y luego empieza a mencionar, dice, vi la gloria de Dios, y empieza a mencionar las cosas que había alrededor, lo que Isaías veía, que estaba sentado en su trono. Regresando al capítulo 6, mis hermanos, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y empieza a describir todo lo que había alrededor, los serafines y todas esas cosas. Y me hace pensar cómo en un ambiente, hubo un rompimiento, donde había una posible situación anormal, porque era común en ese tiempo que cuando acababa un rey, la familia empezaba a ver quién era el que iba a quedar, y a veces había pleitos en las familias, se peleaban, se mataban. Vemos que cuando murió Saúl y murió su hijo, una mujer tomó a uno de los nietos de Saúl y corrió pensando que iba a llegar el nuevo rey a matarlo. Es una situación caótica, una situación conflictiva, de miedo, de desesperanza y de inseguridad por lo que iba a pasar al morir este rey, cómo iba a ser el que iba a llegar, qué iba a pasar. Sin embargo, Dios muestra al profeta Isaías, que estaba hablando al pueblo de Dios, qué estaba pasando en los cielos, qué estaba pasando alrededor. En lo natural, un desastre, en lo natural, situaciones difíciles, problemas, complicadas. Pero Dios le abrió una visión espiritual y le mostró que Dios estaba en su templo, en su trono,
sentado, tranquilo, gobernando porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo todo en control, aunque humanamente se veía caos, aunque humanamente se veía problemas y desastres, el Señor está reinando. El Señor está reinando y Isaías está siendo bendecido con esa visión que después la transmite al pueblo y a hoy nosotros también nos la está transmitiendo y estamos escuchando cómo en medio de esa situación de caos, en medio de esa situación problemática, el Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí, tranquilo, en control de todo, porque Él es espíritu y dice que la tierra apenas puede soportar sus pies, apenas puede servir de estrado para sus pies, la tierra, que es algo tan inmenso. El Señor alrededor de todo el mundo, en control, reinando, mientras nosotros estamos viendo humanamente. El Señor está por encima de nosotros, viendo lo espiritual y sabiendo lo que viene por delante. Él siempre hace las cosas que son mejor para nosotros. Contemplar la gloria de Dios en ese momento, Isaías empieza a perder de vista lo que está pasando, lo que yo les hablaba, el entorno natural, los problemas económicos que venían, la desestabilidad. Y entonces él empieza a narrar simplemente lo que hay alrededor de la visión que él está teniendo de la gloria de Dios. Hay serafines que están gritando, santo, santo es el Señor. Está describiendo lo que ve. Su mente se fue totalmente de lo que está pasando alrededor, de la muerte del rey Usías. Y se está yendo a la presencia del Señor. Está saliendo de lo terrenal, de lo que aquí me ancla, me detiene, me asusta, me da problemas, y se está yendo para allá a ver lo que a futuro nos espera a nosotros. La presencia de Dios, vivir en esas moradas santas en la Nueva Jerusalén. Y eso le trae tranquilidad. Yo veo que él empieza a notar lo que está pasando ahí, y eso me habla a mí de que Isaías estaba sintiendo paz, estaba sintiendo tranquilidad, estaba sintiendo la presencia de Dios y lo que estaba pasando ahí. Pero no se queda ahí nada más, va haciendo como una transición de los problemas, luego la paz, la tranquilidad, observar detenidamente lo que está pasando en esa visión y que está viendo la gloria de Dios. Y lo natural, mis hermanos, lo que yo he visto a la luz de la palabra, cómo nos ilumina, como cantábamos hace un rato, como un rayo de luz de repente en la oscuridad, nos lamparea, nos hace despertar, nos hace reaccionar de golpe, y entonces él empieza a ver. Y la segunda parte de esos versículos que leímos, a partir del 5, Isaías empieza a decir: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías está teniendo una retroalimentación de su vida, de su persona, lo que él está viviendo, y entonces dice: si yo quiero estar ahí como aquellos querubines, como aquellos seres celestiales que están gritando santo, santo, santo es el Señor, cantando ahí, dice que están cerca y alrededor de la presencia de Dios. Entonces él dice: oh, aquí hay un impedimento en mi vida, mis labios inmundos. Y pensando nosotros, nuestros labios inmundos, nuestros pensamientos que a veces corren como caballos desbocados a las cosas malas, el obrar de nuestras manos que corre presurosos a hacer el mal. Veo como hay un contraste siempre cuando las personas narradas en la Biblia se encuentran con la presencia del Señor. Necesariamente
empieza uno a ver la santidad, la pureza, las cosas que hay alrededor del Señor, y ese espejo, esa luz que el Señor refleja, la santidad, empieza a iluminar las áreas de nuestra vida que no están bien. El orgullo, el miedo, el rencor. Hay tantas cosas que se disfrazan de cosas buenas en nuestra vida y nos hacen tropezar, nos hacen caer, nos hacen pecar. Esa es la palabra correcta, nos hacen pecar. Sentimientos, pensamientos. Quizás nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no nos vamos a encontrar en algún momento sentados a una mesa alrededor de 2 o 3 botellas de alcohol. O no nos vamos a ver cargando en nuestra mochila, nuestra cartera, no sé, en algún lugar donde carguemos algo, droga o cosas así. Sin embargo, para nosotros las luchas siempre vienen siendo más sutiles. El enemigo se disfraza cada vez más y más, sus estrategias, las cosas con las que nos engaña y nos hace sentirnos a nosotros que nosotros podemos. Y al día de hoy yo veo alrededor del mundo cómo se está levantando, está creciendo una generación que nosotros tenemos que frenar, mis hermanos. Nosotros somos padres de familia, somos abuelos, algunos de ustedes son abuelos, yo todavía no soy abuelo. Algunos de ustedes son abuelos, pero esas generaciones que vienen, necesitamos irlas empapando del Señor, de la palabra, del amor que Él tiene para nosotros, porque hoy se está levantando una generación hedonista, creyente de que en la sabiduría, en la ciencia, en las cosas que se están inventando en estos días, es donde está la verdadera vida. Viviendo en internet, viviendo para juegos en internet. Estaba viendo recientemente, yo nunca había visto algo así, que 3, 4, 5, 6 personas se ponen a jugar. No sé cómo lo hacen, no soy tan diestro todavía en la tecnología, pero vi a varios muchachos jugando al mismo tiempo, conectados por internet, y ahí perdidos horas y horas y horas. Su mente entretenida y creyendo que porque suben a 10 o 20 o no sé cuántos niveles tiene un juego, ya soy alguien importante. Porque aparte están transmitiendo ese tipo de eventos, ese tiempo que están gastando ahí. Y todavía hay más, otro montón, otro grupo de niños seguidores que están viendo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en lo que nos tenemos que perder, en que yo voy a hacer lo que vale, lo que me hace una persona importante, lo que me hace una persona mejor es cuántos niveles alcanzo a subir en esos juegos, cuántos seguidores tengo en las redes, cuántas personas ven las cosas que yo publico en internet, sea lo que sea, bueno o malo. Pero a final de cuentas, están haciendo creer a esta generación en algo ilusorio y pasajero y están dejando a Dios completamente fuera de la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es necesario, mis hermanos, que nosotros, llenándonos de la palabra del Señor, buscando esa presencia, iluminando nuestras vidas, también hagamos un ambiente en nuestras casas, en nuestros hogares, ese ambiente de la presencia de Dios que necesariamente ilumine el vacío de estos jovencitos y empiecen a encontrar la necesidad en sus corazones de buscar a Dios, de llenarlo con la presencia del Señor. Porque yo veo un Isaías deseoso de hacer lo que necesite hacer. Más adelante sigue diciendo los versículos del capítulo 6, que dice que del altar salió fuego y fue puesto en sus labios y sus labios fueron limpiados. Pero el anhelo de Isaías era, yo quiero eso, yo necesito eso. Nuestro anhelo también debe ser ese. Yo necesito estar allí, necesito poder tener acceso a esa gloria, a esa presencia de Dios, a esas palabras tan hermosas, esos cantos que están pasando ahí. Yo necesito anhelar en mi vida la presencia del Señor.
cuando no conocemos, cuando no sabemos cómo es algo, nunca lo deseamos. En las clases de los niños yo les comentaba, a un niño le dije una cosa, le dije una palabra, si te digo que te voy a dar esto, que vale mucho, ¿qué me dirías? ¿Lo querrías? ¿Lo aceptarías? Y se queda pensando, pues no sé. ¿Y por qué no sabes? Pues porque no sé si es bueno o es malo. Y lo mismo nosotros, mis hermanos, somos adultos, somos personas que pensamos, somos gente grande, mayor, pero hablo primeramente para mí. ¿Qué tanto estoy a través de la palabra del Señor creando en mi corazón un anhelo a través de leer la palabra y de conocer al Señor y anhelando ese día en que vendrá Él? ¿Qué tanto en mi vida y en mi corazón se está gestando ese deseo? Porque conozco al que me amó, al que dio su vida por mí, al que me perdonó mis pecados. ¿Y cuánto está creciendo mi anhelo? ¿Cuánto está creciendo mi deseo por esa presencia? Yo veía a mis hermanos como tristemente nos enfocamos en muchas cosas en este mundo. A veces nos confundimos. Yo soy muy dado a confundirme con las cosas de este mundo. Yo soy muy dado a hacer las cosas pensando que estoy haciendo algo bueno. Pero el Señor nos habla en su palabra que separados de Él nada somos. Nuestros pensamientos, nuestros mejores actos, nuestras mejores obras, Él dice que son como trapo de inmundicia. ¿Qué tanto estamos poniendo nuestra vida ante la presencia del Señor, buscando que Él la ilumine? Yo pensaba mientras leía esta palabra, cuánto yo me pierdo en mi entorno alrededor. Me enredo y de repente cuando acuerdo ya voy corriendo la carrera del mundo. Me desenfoco y voy corriendo en los anhelos del mundo y voy corriendo en los anhelos de hacer, de tener, de ser reconocido. Mi anhelo, mis hermanos, en esta hora, mi deseo con esta palabra es alentarlos y animarlos a mirar allá donde veía Isaías, al Señor. Ver al Señor lo que está pasando en este momento, en el tiempo en que se está suscitando esta situación, la visión de Isaías, 700 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesús. Hoy estamos 2000 años después, 2022 años después. Y la palabra del Señor nos habla de que hoy el Señor está ahí sentado en su trono, contemplando todo, en control de todo. La situación difícil en la cual nos encontramos, la que sea. Un problema de trabajo, el Señor está reinando. Un problema en la familia, el Señor está reinando. Una enfermedad, el Señor está reinando. Cualquier situación que en nuestra vida pudiera estar haciendo ruido y desenfocándonos, el Señor sigue ahí, en su trono, sentado, reinando, en control de todo. Les decía yo, humanamente somos muy dados a enredarnos en cosas, a
tener pensamientos errados de lo que es la voluntad del Señor. En días pasados, varias veces comenté y agradecí cómo el Señor me ha ayudado. Los problemas que tenía yo en mi trabajo, unas situaciones que tenía y mi mente decía, es que yo creo que el Señor es mi patrón, el Señor es quien me da este trabajo, entonces yo tengo que seguir, yo tengo que hacer, yo tengo que estar aquí, porque yo trabajo para el Señor. Por eso les hablaba de que muy fácil nos desenfocamos. Yo en un momento me llegué a creer eso en mi mente, hasta que empecé a vivir lo que en las ocasiones pasadas agradecí, cómo el Señor me ayudaba en situaciones donde me atasqué de trabajo, me hundí al punto en llegar a sentirme deprimido, ir a trabajar sin ganas. Y tronó este fin de semana definitivamente. Tuve que ir a trabajar y llegué al lunes con la convicción. La palabra que el hermano Javier nos dio el domingo, aquí en la tarde, me pegó en el corazón, me dolió, me hizo sentir que el Señor me estaba diciendo, te estás olvidando de mí. ¿Tú crees que estás haciendo algo por mí, que me estás sirviendo a mí? ¿Tú crees que estás dándome la gloria a mí con lo que estás haciendo? Pero no es cierto. Tú estás levantándote, estás luchando con tus propias fuerzas. No es cierto que tú estás haciendo algo que es lo que tú dices. La palabra del hermano Javier nos hablaba de la ofrenda, lo que ofrecemos, de la manera que lo ofrecemos, lo santo, lo puro, lo verdadero, lo que nos cuesta como ofrenda verdadera al Señor. Y nos desenfocamos. Yo llegué al lunes con la convicción, lo hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto, donde truene. Si me despiden, pues ni modo, pero yo voy a tratar de cumplir con mi horario, con mis cosas, como lo he hecho siempre, trabajando bien, pero no voy a trabajar ya excesivamente como lo he venido haciendo. Señor, me pongo en tus manos. Tú sabes mis necesidades, tú sabes lo que es mi vida, y aquí estoy. Y me fui el lunes, me vine a las 5 de la tarde, que es mi salida, pero el Señor nos respalda, mis hermanos. El Señor me hizo ver que era lo que necesitabas hacer, dejar de confiar en ti y confiar en mí. De verme a mí, que yo estoy reinando, tú estás aquí ahogándote en tus problemas y lo único que estás viendo es alrededor un montón de trabajo. Y no me estás viendo a mí, que yo estoy en control, que yo estoy en el trono, que yo sé lo que estás pasando y sé lo que estás viviendo y cómo se puede arreglar. El Señor trajo la paz, trajo la libertad. Ese problema que yo generé al venirme el lunes y el fin de semana, que no trabajé como esperaban, sino solamente un rato, hizo que los ojos de gente más arriba, no de la planta para la cual yo trabajo, porque es un grupo muy grande, mi empresa, sino la dirección nacional le puso la mirada, algo está pasando, un cliente se está quejando. Y el día de ayer llegó una comitiva de personas que cuando llegaron le llamé a mi esposa y le dije, una de dos, o vienen a felicitarme por lo que estoy haciendo aquí o vienen a correrme. Pero venían a ayudarme a ver cuál era lo que estaba pasando, qué era la situación. Y se está solucionando el problema, mis hermanos. En resumen, se está solucionando el problema. Mandaron gente que me ayudara. La situación de la persona que me faltaba ahí en mi trabajo. Estas personas organizaron con la gente de las plantas de aquí de Querétaro y de San José, y en 3 días consiguieron gente que fuera a entrevistas, y ya próximamente entra a exámenes médicos una persona ahí para ayudarme. Y yo matándome, mis hermanos, dejé de ver al Rey.
Dejé de ver al Señor. Me estaba viendo a mí. Cuando Usías murió, Isaías vio quién verdaderamente estaba reinando y en control de la situación. ¿Quién era el que estaba dando la prosperidad a ese pueblo durante 52 años? Usías murió. El domingo, convencido y tocado por la palabra de mi hermano Javier, se murió Leonardo, el que estaba peleando y el que estaba luchando con sus fuerzas. Y entonces vi la gloria de Dios. Mi intención, mis hermanos, no es tanto hablar de mi vida, sino hablarles del Señor, de la gloria. Como aún y tantas veces que me ha sorprendido con milagros tan grandes, yo me desenfoco, mis hermanos, yo me desencarrilo. Quiero con esto compartirles el ánimo y la necesidad de estar siempre constantes en la palabra, en nuestra vida de oración, mirando solo al Rey, mirando la voluntad del Señor, aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, tenemos la plena visión del Rey, de la esperanza viva, del trono, de la ciudad celestial, del lugar donde tiene sus moradas el Padre para nosotros. Y empezamos a anhelar ese lugar. Porque aquí alrededor, mis hermanos, se está pudriendo, es una realidad. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más gente haciendo extorsiones, matando niños, abortos, las escuelas. En mis tiempos, en mis años, recuerdo que nos enseñaban historia universal, historia de México y particularmente también había un año en que nos enseñaban la historia de Querétaro. Y hoy solamente vemos por todos lados ideología de género. La sopa de diario con los niños, ideología de género. Allá afuera los que están en esos grupos, queriendo que según los incluyan, lo que están haciendo es excluirnos a todos aquellos que creemos en Dios. Creando leyes que a final de cuentas van a terminar metiéndonos en problemas a nosotros. Este mundo se está pudriendo, mis hermanos. No hay más. Y como dice el Señor, que si queremos seguirlo, tenemos que morir cada uno a nosotros mismos, a mis anhelos, al yo puedo, al yo creo, al yo soy. Poner eso que yo creo que soy, que puedo, que sé hacer, en la cruz, seguir al Señor, morir como dice la palabra, efectivamente. Y una vez, como dice aquí Isaías, cuando murió el que estaba opacando la gloria de Dios, la visión fue perfecta, la visión fue hermosa, el lugar del trono de Dios. Y es el ánimo y la invitación en este día, mis hermanos, a cada uno de ustedes, a matar o a dejar que muera el que está opacando la gloria de Dios, lo que sea o quien sea, aún nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, gloria sea al Señor.